Esta es la cuarta partida del match entre Fischer y Taimanov que se jugó en Vancouver. Esta partida se jugó el 25 de mayo de 1971 en Canadá, en la ciudad de Vancouver. Es una partida muy interesante porque Bobby Fischer va a sacrificar un alfil. Piezas blancas para Bobby Fischer y piezas negras para Mark Taimanov. Fischer abre el juego con E4, Taimanov responde C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, dama C7, caballo C3, E6, G3, A6, alfil G2, caballo F6, enroque por parte de Fischer, caballo por D4, dama por D4, alfil C5. Y fíjate cómo responde Fischer ante la amenaza de alfil C5. Juega alfil F4. Es decir, si Taimanos captura la dama en D4, Fischer captura la de C7. D6. Ahora se está amenazando a la dama. Dama D2. H6. Torre A. D1. E5. Fíjate que se está amenazando al peón de E6 con alfil, dama y torre. Y está defendido por dama y alfil. Así que E5. Alfil E3 proponiendo el cambio de alfiles. Alfil G4. Se amenaza a la dama. Y de nuevo Fischer. Bueno, perdón, se amenaza a la torre que está en D1. Fischer juega ahora alfil por C5, quita del medio ese caballo, es el alfil, perdón, dama por C5, se amenaza ahora a la torre, F3, amenazando al alfil E6, F4. La idea de Bobby Fischer es jugar caballo D5, torre D8 para impedirlo, pero Fischer juega de todas formas caballo D5, amenazando a la dama que está en C7, alfil por D5, E por D5, E4. Fíjate que ahora se está amenazando torre por D5, torre F, E1. Fíjate que si ahora caballo por D5, alfil por E4. Pero Taimanov juega torre por E5, amenazando a la dama. Y Fischer juega torre por D5, jaque, privando a Taimanov del derecho al enroque. Rey D8 y dama E2. Torre por D1, torre por D1, jaque, dama D7, dama por D7, rey por D7 y torre E5. Fíjate cómo hemos pasado prácticamente de la apertura al final. Vamos a ver un final muy interesante entre una torre y un alfil contra una torre y un caballo. Y aquí en este momento la posición está totalmente igualada, esta posición es de tablas. Sin embargo, Taimanov, que no era un gran jugador de finales, comete el primer error. Taimanov juega aquí B6. Fíjate que este peón está amenazado tanto por la torre como por el alfil, y este B7 también está amenazado por el alfil. Así que hace una jugada muy natural, B6. Sin embargo, esa jugada es un error. Lo correcto hubiera sido jugar D6. Fíjate lo que dice Stockfish. Lo correcto es D6, B4, B6, B por C5, B por C5, alfil F1 amenazando al peón de A6, torre A8, torre E1, A5, alfil B5, torre D8, C4, torre B8, rey F1. Bueno, la idea sería llevar el rey hacia el centro del tablero. La posición está igualada, según Stockfish. Pero como he dicho antes, tras torre E5, la jugada B6, una jugada muy humana, muy natural, es un error. Y Fischer lo castiga de manera implacable. Fischer juega la correcta. Bueno, B6 juega ahora Taimano y ahora Fischer hace una jugada muy fuerte. Alfil F1, amenazando al peón que está en A6. La jugada correcta.
A5 y ahora alfil C4, amenazando al peón de F7. Fíjate que Fischer lo que va a hacer es aprovechar la debilidad que hay en las casillas blancas del flanco de dama debido a la jugada B6. Esta jugada B6 ha debilitado las casillas blancas y Fischer lo va a aprovechar llevando el alfil hacia el flanco de dama. Torre F8 para defender al peón de F7 y ahora Fischer juega rey G2. Rey D6, rey F3, Fischer intenta llevar su rey al centro del tablero. Y aquí viene otro error de Taimano, o más bien una imprecisión. Es un pequeño error, no es un error tan gordo como el anterior. Taimano va a jugar ahora caballo D7, amenazando a la torre que está aquí en E5. Taimano quiere quitarse de aquí a esta torre y luego aparte de eso quiere avanzar este peón para liberar a la torre de F8 de la defensa de este peón. Todo eso quiere hacer, quiere jugar caballo D7, que esta torre se vaya y luego posteriormente avanzar a este peón y esta torre ya queda liberada. Sin embargo, la jugada caballo D7 de Taimanov es un error. Lo correcto aquí, según Stoffish, hubiera sido jugar caballo G8. Vamos a ver lo correcto, fíjate. Caballo G8, torre E2, caballo E7, A4, caballo C8, rey G4, rey C7, alfil B5. Fíjate cómo Fischer, las blancas en este caso, aprovechan la debilidad de las casillas blancas del flanco de dama. Y esto se debe al error B6. Esta jugada B6 que hemos visto antes era un error. Torre G8, B3, puedo seguir, pero vamos, la posición es de ventaja blanca. Ojo, ventaja blanca, pero las blancas tienen que pelear bastante para convertir esta ventaja en victoria. Pero bueno, tras rey F3, Fischer juega, como he dicho antes, caballo D7, un error. Torre E3, la mejor respuesta. Caballo B8, torre D3, jaque, rey C7, C3, caballo C6, torre E3, rey D6, A4, caballo E7, H3, caballo C6, H4, H5, torre D3, jaque, rey C7, torre D5, se amenaza al peón que está en H5, F5, juega Taimano, torre D2, torre F6, torre E2, rey D7 y aquí viene un error de Fischer. Ahora mismo la posición blanca es ganadora, este final lo ganan las blancas. Sin embargo, Fischer va a cometer un error después del cual la posición va a volver a estar igualada. Fischer va a jugar torre E3 y esto es un error. Lo correcto hubiera sido jugar torre D2 jaque. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Torre D2 jaque, rey C8, alfil A6, jaque, rey C7, alfil B5, torre B6, torre D6, torre por D6, rey por D6 y rey A2. Y en este final de caballo contra alfil, las blancas tienen ventaja. Fíjate cómo estos peones blancos están situados en casillas blancas donde puede llegar este alfil que está en B5. Por tanto, aquí las blancas tienen ventaja. Pero bueno, tras rey de 7, como he dicho antes, torre de 2, jaque, era lo que mantenía viva la ventaja blanca, pero tras la jugada de Fischer, torre de 3 es un error y ahora la posición está igualada. Pero gracias a Dios, Taimanov comete ahora otro error. Y esto le vuelve a dar ventaja a Fischer. Taimanov va a jugar ahora G6. Y es un error. Lo correcto, lo que mantenía viva la igualdad, porque tras
G6, las blancas vuelven a tener la oportunidad de ganar la partida. Lo correcto hubiera sido jugar caballo A7. Vamos a verlo. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Caballo A7, rey E2, caballo C8, alfil B5, jaque, rey C7, alfil A6, torre G6, se amenaza al peón que está en G3, rey F2, torre D6, torre E5, amenazando al peón que está en F5, y ahora sí G6. Rey E2, y con la jugada rey E2 controlamos las casillas D1, D2 y D3. Porque este peón ya no está amenazado, el peón de G3 ya no está amenazado. Y fíjate cómo esta columna E pertenece al dominio blanco y las blancas también controlan prácticamente la columna D. El rey controla las casillas D1, D2, D3, el peón de C3 controla la casilla D4, la torre la casilla D5, vamos, las blancas tienen una posición totalmente ganadora. Pero como he dicho antes, tras rey D7, torre E3, un error de Fischer, G6, un error de Taimanov, y ahora Bobby Fischer juega la correcta alfil B5, torre D6, rey E2, la jugada del rey E2 tiene su sentido porque eso impedirá que las negras puedan entrar con la torre vía D2 y D1. Y aquí viene otro error de Taimanov, y este error de Taimanov ya sí que es gordo y le da a las blancas una ventaja prácticamente decisiva. Taimanov va a jugar aquí rey D8. Taimanov quería desclavar este caballo que está aquí marcado en verde, que fíjate que está clavado. El caballo verde está clavado. Entonces quería jugar rey D8 para intentar desclavarlo. Lo correcto, según Stockfish, hubiera sido jugar rey torre F6. Vamos a verlo, fíjate. Torre F6, rey D3, torre D6, jaque, rey C4, torre F6, torre E5. Fíjate que no se puede capturar la torre con el caballo porque está clavado. Rey C7, ahora sí se puede capturar. Torre E8, torre D6, rey B3, torre F6, rey C2, torre D6, alfil C4. La idea de Fischer es llegar con este alfil a atacar los peones que hay en G6, F5 y H5. Podría seguir, por ejemplo, con rey D7, torre H8, caballo E7, alfil F7, torre F6, torre H7, rey D8, rey D3, caballo C8. Bueno, puedo seguir, pero esta variante la indica Stockfish. Como he dicho antes, la jugada torre F6 era lo mejor según Stockfish. Pero Taimano juega rey D8 y esto es un error grave. Fischer contestó con torre D3, proponiendo el cambio de torres, rey C7, torre por D6, rey por D6, rey D3, caballo E7, y aquí me voy a explicar un poco la estrategia de Fischer. Fischer lo que quiere hacer es llevar el rey al flanco de dama para atacar estos peones que están aquí, el de A5, B6 y C5, y con el alfil intentar atacar a estos peones que están aquí en el flanco del rey, H5, G6 y F5. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Primero juega alfil E8, rey D5, alfil F7, jaque, rey D6, rey D4, rey C6, alfil E8, jaque, rey B7, rey B5. Fíjate cómo Fischer va acercando su rey hacia los peones que puedes ver marcados en amarillo. Por otro lado, fíjate que el caballo de aquí de E7 está atado a la defensa de este peón. O sea, el caballo se va, el alfil captura
al peón de G6. Caballo C8. Bueno, ahora no se puede capturar el caballo porque sigue caballo D6, que fíjate que sería jaque mate. ¿Vale? He dicho antes que el caballo D7 tenía que vigilar a este peón. Digamos, estaba atado a la defensa de este peón. Pero se puede jugar caballo C8 porque si alfil por G6, caballo C5 y las blancas reciben mate. Así que Bobby Fischer juega alfil C6, jaque, rey C7, alfil D5, caballo E7, de nuevo se ataca al alfil F7, rey B7, alfil B3, rey A7, alfil D1, rey B7, alfil F3, jaque, rey C7 y rey A6. Fischer ha conseguido su objetivo, que es llevar el rey hacia el flanco de dama para atacar a estos peones. Fíjate cómo ha privado al rey negro de las casillas A7 y B7. Caballo C8, juega las manos para defender a este peón que está en B6 y también se amenaza jugar caballo D6, alfil D5 y aquí viene un error de Taimanov. Taimanov va a jugar aquí caballo E7 para atacar este alfil y defender a este peón que, como he dicho antes, este caballo está atado a la defensa de este peón. La posición negra ya es difícil, de hecho es perdedora. Lo correcto aquí, bueno, lo que más resistencia hubiera ofrecido, porque a la larga las negras hubieran perdido, hubiera sido jugar caballo a D6. Fíjate, esto hubiera sido lo mejor. Caballo D6, con la idea de jugar C4, C4 de las blancas para impedirlo, caballo C8, alfil F7 atacando al peón de G6, caballo E7, las negras amenazan ahora rey C6, así que alfil E8 para impedir que el rey vaya a la casilla C6, rey D8 y ahora por fin rey por B6. Rey por B8 se pierde el alfil, pero las blancas consiguen una posición totalmente ganadora. Fíjate, rey por A5, caballo C8, rey B5, rey D6, rey por C5. Han sacrificado el alfil por 3 peones. Este final está ganado para las blancas. Volvamos a la posición inicial. Esta variante la ha indicado Stoffy. Como he dicho antes, lo correcto aquí era jugar rey D6. Pero Taimanov va a jugar rey E7. Perdón, caballo E7. Se amenaza al alfil que está en D5 y defiende al peón de G6. Alfil C4, juega Fischer, caballo C6, alfil F7, caballo E7, alfil E8, para impedir que el rey vaya a la casilla C6, rey D8, y ahora Fischer sacrifica su alfil de manera inolvidable. Juega alfil por G6, sacrificando el alfil, caballo por G6, rey por B6. Bueno, aquí viene un error de Taimanov. Fischer, Taimanov va a jugar rey D7 y Fischer va a jugar rey por C5. Lo que más resistencia hubiera ofrecido, en lugar del rey D7, es jugar caballo F8, aunque la posición blanca es ganadora. Esto es lo que más resistencia hubiera ofrecido aquí, jugar caballo F8, el rey por F5, por C5, caballo D7, jaque, rey D6, caballo F6, rey E6, caballo E4, rey por F5, caballo por G3, jaque, rey G6. Puedo seguir, pero fíjate que las blancas tienen 3 peones a cambio del caballo. Esta posición está ganada. Es un final ganado para las blancas. Luego a la posición inicial, rey por B6. Fischer acaba de sacrificar el alfil. Rey D7, un error. Rey por C5, caballo E7, B4. Y aquí esto es otro error de Mark Taimanov. Taimanov debería haber jugado aquí caballo C6, aunque la posición negra ya es totalmente perdedora. Taimanov va a jugar
A por B4 y Fischer va a contestar con C por D4. Se va a crear dos peones, el de A4 y el de B4, que van a decidir la partida. El caballo no va a poder frenarlos. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto aquí hubiera sido jugar caballo C6. Hubiera seguido. Bueno, con la idea es llevar el rey a C7. Rey D5. Caballo B8. B por A5. Caballo A6. Rey E5. Rey E7. Rey por F5. Rey D6. Rey F6. Rey D5 puedo seguir, pero vamos, fíjate que aquí abajo puedes ver un caballo a cambio de 1, 2, 3, 4 y 5 peones. Esta posición está totalmente perdedora para las negras. Vamos a la posición inicial, B4, A por B4, juega Taimanov, C por B4, Fischer, caballo C8, el caballo se prepara para frenar a estos dos peones, al de A4, el de B4 no lo va a poder conseguir. La idea de Taimanov es jugar caballo D6, A5, caballo D6 de Taimanov, que realmente a Stockfish tampoco le gusta mucho. A Stockfish le gusta más la jugada rey C7. Esto dice Stockfish, fíjate, rey C7, rey D5, caballo D6, rey E6, rey C6, A6, caballo B5, rey por F5, rey B6, rey G5, puedo seguir, pero fíjate que las blancas pierden los peones del flanco del rey y esto es totalmente perdedor para las negras. Bueno, rey A5 acaba de jugar Bobby Fischer. Como he dicho antes, rey C7 le gusta más a Stockfish, pero Taimano juega caballo D6. B5, la idea es jugar A6, caballo E4, jaque, se da jaque al rey y se amenaza al peón de G3, rey B6. Y aquí viene el error decisivo de Taimanov. Taimanov juega rey C8. Lo correcto hubiera sido jugar caballo D6. Fíjate, tras rey C8, las blancas dan mate en 17 jugadas. Pero vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido jugar caballo D6, A6, caballo C8, jaque, rey C5, rey C7, rey D5, caballo A7, rey E6, caballo C8, rey por F5, rey D6, rey F6, rey D7, rey G7. Puedo seguir, pero esta posición, fíjate que las blancas tienen 4 peones por un caballo. Se amenaza F5. Esto es totalmente ganador para las blancas. Como he dicho antes, caballo D6 hubiera sido lo mejor. Rey C8 juega Taimanov y este es el error decisivo. Rey C6 contesta Fischer, rey B8, B6. Fíjate que se está amenazando al peón de G3, pero Taimanov no tiene tiempo de capturar porque se está amenazando la jugada A6. Los peones de A5 y de B6 son imparables. Bueno, esta es la cuarta partida en la cual Taimanov también le ha puesto bastantes ganas. Ha sido una partida muy interesante por el sacrificio de alfil de Bobby Fischer y por el final. Yo creo que es uno de los mejores finales de Fischer. Esta es la número 4. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida que va a ser la número 5.